Le decía que para mí es un privilegio y un honor poder compartirle la palabra del Señor en esta noche. Siempre digo, es una responsabilidad tremenda delante de Dios poder estar acá. Pero hoy el Señor me decía, yo soy quien abre puertas. Y Él es el que ha abierto la puerta para que yo pueda estar acá. Y se lo digo con toda la humildad de mi corazón. Y yo le voy a pedir que el día de hoy usted abra su corazón por lo que el Señor ha puesto compartir de mí, compartir. Y le voy a pedir que hable su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Leemos siempre la palabra del Señor bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la escritura dice, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Lo voy a dejar hasta ahí. Mientras yo oraba al Señor y le decía, Señor, yo creo que una de las partes más difíciles cuando te ponen a compartir la palabra del Señor es poder ver qué es lo que Dios quiere hablar. Porque aquel a quien Dios pone a compartir su palabra no se debe de mover por emociones, ni por qué quiero hablar o qué quiero que la gente escuche, sino qué Dios quiere hablar, qué Dios quiere decir. Y esa es una de las partes más difíciles, porque hay veces que Dios no te contesta en el mismo instante qué es lo que Él quiere hablar. Pero cuando yo le pregunté al Señor, el Señor me trajo esta escritura y me dio el tema, un encuentro con Dios. Si tú conoces la vida de Saulo, que fue su nombre antes de Cristo, este hombre era un hombre preparado, era un hombre que tenía celo de la iglesia, tenía celo de lo que él había aprendido. Él aprendió a los pies de los mejores maestros, digámoslo así, de teología en su tiempo. Él conocía perfectamente el Torá. Y si usted lee la escritura, dice la escritura que él respiraba amenazas en contra de los que eran seguidores de Cristo. Dice la escritura que él ya llevaba unas cartas de camino a Jerusalén porque los iba a apresar. Y dice la escritura que mientras él iba de camino, una luz le resplandeció. Si usted ha leído el libro de los Hechos, habla de cuando mataron a pedradas a Esteban. Él estuvo ahí presente. Él era un perseguidor de la iglesia. Un hombre que creía conocer a Dios porque conocía la Torá y conocía lo que decía. Pero cuando Cristo fue crucificado y la iglesia se levanta y los discípulos se levantan, Él empezó a perseguir a los cristianos. Y dice que él respiraba amenazas de muerte. Él iba tras ellos, él quería apresarlos y dice que los arrastraba y se los llevaba a la cárcel. Y cuando el Señor traía esta escritura, de ninguna manera me quiero comparar con el apóstol Pablo, porque yo aprendo de cada cosa que leo de él. Pero lo que el Señor ponía en mi corazón es de que cuando él iba camino a apresarlos, él tuvo un encuentro con Jesús. A él no se le apareció nadie más sino la persona de Jesús. Dice que una luz lo cubrió y dice que él cayó al suelo y temblando se levantó y le dijo, ¿quién eres?
Y Jesús le dijo, yo soy Jesús. Y si tú ves ese encuentro, te comparto esto que te voy a compartir en este momento. Es acerca de mi testimonio. Te voy a compartir el encuentro que yo tuve con Dios. Y espero en Dios que te pueda edificar. Y te lo voy a compartir cosas personales, muy, muy personales. Y te las comparto porque el Señor así lo quiere. No sé por qué, pero solamente Él sabe lo que quiere hablar. Vengo de una familia, papá, mamá, cuatro hermanos. Soy mayor de cuatro, 3 mujeres, un hombre. De una familia donde mi papá golpeaba a mi mamá todo el tiempo. Donde crecí viendo golpes, crecí viendo borracheras, gritos, insultos. Y con tan solo esa edad tú no puedes entender por qué vives en un lugar rodeado de eso, ¿no? O por qué tus padres han permitido que tus hijos crezcan así. A la edad de 9 años, mi mamá decide irse y nos abandona y nos deja con mi papá. Yo tenía 9, mi hermana tenía 7, la otra tenía 5 y mi hermano el más pequeño tenía 1 año de nacido, que era asmático. Tenía tan solo 9 años, hermano. Y me recuerdo que cuando mi mamá se fue, pues eres un niño, no puedes entender qué pasó, pero entendía que algo había pasado porque mi papá golpeaba a mi mamá. Yo no puedo en este momento decir, oh, fue culpa de mi papá o fue culpa de mamá, solo ellos saben sus problemas y lo que ellos pasaron, ¿no? Y ahora puedo entenderlo, pero en ese momento, cuando no tienes una mamá, el rencor que hay dentro, que se empieza a acumular en ti, se va quedando en el corazón. Recuerdo que a los 9 años ella se fue y la familia de mi papá nos decía, pero ni las perras dejan a sus hijos. ¿Cómo? Tu madre los dejó. Y empezaban a hablar en contra de mi mamá palabras que yo podía escuchar que quebraban mi corazón. Y tenía a mis hermanitas y tenía que distribuirlas con mis tías para que les dieran de comer. Porque mi papá había entrado en un tiempo donde él quería estar tomando todo el tiempo. Pasa el tiempo, mi papá se casa con otra mujer. Pienso yo que a lo mejor ella no quería compartir el amor, yo no sé, pero no nos veía del todo bien. Y siempre había ese tipo de problemas. Llego a los 12 años cansada de lo que estaba viviendo. Tú no puedes entender todo lo que se va acumulando cuando eres un niño y te empiezan a hablar mal de tu mamá. Y cuando tienes que ir a la escuela no hay una mamá que te peine, no hay una mamá que te enseñe, no hay una mamá que te dé de comer, no hay una mamá que te abrace. Y empiezas a acumular en ti ese rencor en tu corazón y decir, ¿por qué se fue? ¿Y por qué no nos agarró y nos llevó con ella? ¿Por qué nos abandonó? Y llegó a la edad de 12 años donde yo decidí empezar a drogarme, hermano. Yo me iba con muchachas alrededor de la escuela y empezaba a usar cristal. Y me empezaba a drogar, pero ¿sabes cuál era lo que yo realmente quería? Yo quería quitarme la vida. Y hubo una ocasión donde yo me fui a un hotel con un montón de muchachos de la secundaria y me encerré y empecé a mixtear cristal con coca. Y yo quería en ese momento morirme. Yo quería darme un pasón y ya estuvo, aquí se terminó, yo no quiero saber más nada. Y yo me encerré y recuerdo que la muchacha que estaba conmigo, que me estaba dando la droga, me dijo, ya estuvo, y me la quitó. Duré 3 días con lo que era. Yo quería en ese momento, hermano, no saber nada ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis hermanos. Yo simplemente quería desaparecer. Quería correr, quería huir de la realidad que yo estaba viviendo. Duré 6 meses aproximadamente metida en las drogas. Hasta que un día, una señora que tenía una hija con la cual yo me drogaba, me agarró y me dijo, ven para acá, Chabela. Y me jaló y me dijo, ¿te has mirado en un espejo? ¿Te has visto cómo te ves? Y yo no dije nada y me fui, pero me fui con esas palabras a mi casa. Y cuando llegué a mi casa,
Me miré al espejo. Estaba flaca, tan solo con 12 años, flaca, chupada, ojerosa, sin dormir, por andar usando droga a los 12 años. Mi papá sabía que yo usaba droga, pero él no lo aceptaba porque como papá estaba decepcionado de cómo yo estaba. Porque no te puedo decir que mi papá o mi mamá no nos querían. Porque lo que recuerdo de mi niñez, pues recuerdo que mi papá era amoroso. Pero mi papá siempre ha fumado marihuana. Entonces cuando no fumaba, se ponía como un ogro. Y empezaba a decir palabras muy ofensivas. No sirves para nada, no sabes hacer nada, nunca vas a hacer nada. Y eran palabras que se iban quedando acá. Y que yo las guardaba en mi corazón. Al pasar del tiempo, todas esas palabras yo las fui guardando y me fui convirtiendo como muy dura, muy enfadada de la vida que llevaba. Llega en el momento en el que decido irme a un centro de rehabilitación y me voy por 3 meses. Te puedo decir que en ese centro de rehabilitación yo aprendí demasiadas cosas. Aprendí a valorar, pero también aprendí a amarme yo misma. Y cuando yo salgo de ahí, vengo para acá, mi papá cae a la cárcel porque él vendía droga. Mi papá aquí siempre se dedicó a eso. Y cae a la cárcel y me vuelven a mandar para México. En México yo dije, bueno, para ese tiempo ya había aparecido mi mamá. Dije, bueno, pues me voy a ir con mi mamá porque yo andaba por 14 años y rebelde. Y dije, mi mamá a mí no me puede decir nada porque ella no tiene cara para decirme nada, así que me voy a ir con ella. Me fui con mi mamá y empecé a tomar y a tomar. Mi mamá era una devota de la muerte. Y ella empezó, nosotros dormíamos a un lado de un altar que mi mamá le tenía. Y siempre escuchaba cómo mi mamá en la noche, no sé si eran demonios o qué era lo que le empezaba a atormentar. Y ella no podía dormir y empezaba a hablar. Había noches que yo la miraba que se subía como a eso de las 12 arriba a hacer trabajos que ella hacía. Ahora lo sé que eso hacía porque ella me lo ha contado. Pero yo no entendía. Y ella empezó a inculcarme a mí el creer en la muerte. Y si tú puedes ver, yo tengo un tatuaje en mi pie de la muerte. Y yo sé que por acá a lo mejor ya lo habían visto. Ese tatuaje yo me lo hice porque mi mamá me empezó a inculcar creer en la muerte. Cuando yo cumplí 15 años, ella me regaló una cadena de oro con un dije de la muerte. Y yo empecé a creer que la muerte era poderosa, que ella me podía ayudar y que ella me iba a dirigir. Y eso era lo que yo empezaba, porque a pesar de tanta cosa que me había pasado, yo me preguntaba, ¿y dónde está Dios? Si Dios existe, ¿dónde está? Porque yo no lo he podido ni ver ni sentir en todo lo que me ha pasado, porque cosas buenas no me han pasado. Cuando llegué a los 15 años y conocí a un hombre. Mi mamá siempre estaba borracha. Mi mamá siempre llevaba hombres a la casa. Era una vida que yo estaba harta de vivir. No solamente su abandono, no solamente vivir en una casa donde te maltratan, donde te pegan, una casa donde tú no eres feliz, donde te has drogado, donde quieres escapar de una realidad a la que estás viviendo, donde tienes una vida vacía, una vida hueca, donde no sabes ni de dónde vienes, ni a dónde vas, ni cómo quieres ser, ni tienes aspiraciones, ni sueños de nada. Así era mi vida, tan solo con 15 años. Recuerdo que a los 15 años me fui con un hombre que conocí y dije, bueno, aquí está mi salida, aquí voy a hacerla, aquí me voy a ir. Y yo creo que aquí me va a ir mejor. Me vengo aquí a Estados Unidos, los primeros meses todo bien, pero a partir de los 2, 3 meses empezó a golpearme. Este hombre me golpeaba hasta que se cansaba. Agarraba los cables de la televisión y con ellos me daba en la espalda. Me llevaba a files donde la gente no me podía escuchar y ahí me amarraba y me empezaba a dar hasta que se cansaba. Era un infierno vivir con ese hombre. Pero yo tenía 15 años y no conocía a nadie aquí. No sabía ni para dónde correr. No podía levantar la cabeza ni ir caminando porque ya estaba viendo a alguien y aquellos golpes que me podía dar. No me dejaba bañarme, no me dejaba maquillarme, no me daba dinero, no me dejaba salir, no me dejaba hablar con mis padres. Y cuando me dejaba hablar, me decía, di esto y di esto. Recuerdo que yo quedé embarazada porque yo no sabía cómo cuidarme. A mí nunca nadie me enseñó nada.
Salgo embarazada y a golpes él me mata a un bebé. Y me llevó al hospital y me dijo, y vas a decir que nos asaltaron, y vas a decir esto y esto. Había veces en los que él golpeaba mi cara hasta que mi cara quedaba llena de sangre, mis ojos, que no podía mover el cuello. Me le hincaba y le decía, déjame ir. ¿Para qué me quieres aquí si no me quieres? ¿Para qué me quieres? Yo no sé si él hallaba placer en lo que él hacía, no sé cuál era su propósito, pero muchas veces me traté de tirar del carro, me traté de hacer cosas para dañar mi vida y para yo misma quitarla. ¿Y sabes por qué yo creo que no pasó? Porque Dios tenía otros planes conmigo. Y ahora lo puedo entender. Porque no podía entender en ese momento por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, por qué tanta cosa, una tras otra, y no entendía, mi cabeza no lo podía entender. Recuerdo una vez que íbamos en el freeway y él iba como a 100 millas por hora. Y yo le gritaba al diablo y le decía, diablo, llévame, muerte, llévame. Yo quería morirme. Abrí la puerta y me quería tirar en el freeway. No sé cómo, hermano, porque no me recuerdo. No me aventé. Había veces que él quería arrancarme los tatuajes con cuchillos. Ya no me podía defender porque un golpe que yo le podía dar eran 3 para atrás. Cuando tú vives violencia doméstica con alguien que tiene la fuerza mucho más que tú, te puedo decir que es un infierno. Es un infierno. Hermano, yo entré en casi un año sin poder ver el sol donde él me tenía encerrada. Yo no le clamaba a Dios, le clamaba al diablo y le clamaba a la muerte, porque yo me quería morir. Vuelvo a quedar embarazada y no había otra más que tener el niño. Y me recuerdo que el día que yo me fui de esa casa, yo nunca había agarrado ese valor para poderme ir, pero ese día yo entré a darle de comer a mi hijo, que le daba solo pecho, y él me sacó. Y el niño estaba a llorar. Y hubo un momento que oí que lo golpeó. Y ahí desperté y dije, no más. Y como pude me salí corriendo y pedí ayuda. Llegó la policía, no me querían dar al niño, que porque él se lo había quedado, porque yo no me lo había podido llevar. Y este policía me dice, si él no te quiere dar al niño, pues no te lo van a poder dar, porque él es su papá. Yo había dicho tanto, arriesgué mi vida, porque si él viene y me agarra, me va a matar. Y me dejó ahí la policía. Agarré a mi hijo, lo envolví en una sábana y agarré un cuchillo. Y dije, si tú vienes, yo te voy a matar. O me matas o yo te mato a ti, pero algo va a pasar aquí. Yo no sé cómo me acordé que había una tía por acá. Y no sé cómo me acordé de su número de teléfono. Y le llamé. Y mi tía fue por mí a Redwood City, allá a San Francisco. Pero ella vivía en Redwood City. Cuando yo me salí de ahí, yo no me quería traer nada, no quería ropa, no quería nada. Lo que quería era irme. Y ahí empecé a vivir una vida diferente. Empecé a trabajar, empecé a conocer aquí. Empecé a irme a los bailes, empecé a tomar de nuevo, empecé a usar droga de nuevo. Había un vacío aquí, había tanto dolor aquí que no lo podía mitigar yo misma. Había un vacío tan grande que no podía yo llenarlo con nada. Tú no sabes, hermano, pero yo me iba de lunes a domingo, cada día a los bailes. Yo descuidé tanto a mis hijos, hermano, por irme a los bailes, porque había la manera de poderme escapar de la realidad que yo vivía. Porque yo llegaba y bailaba y me divertía, y yo ahí me escapaba. De lunes a domingo me iba todos los días al baile y salía borracha. Manejaba borracha para todos lados. Todo el tiempo me amanecía borracha. Había días que me juntaba con el montón de gente con la que yo me la pasaba y ahí me amanecía hasta otro día. Y eso para mí era como que era mi diversión, era como mi escape, era mi manera de llenarme.
pero realmente tenía una manera de vivir vacía. No fue sino hasta que ya tenía mi otro hijo que el Señor permitió. Y yo dije, me acuerdo que mi hermana iba a ir a México y me dijo mi hermana, me llevo a los niños. Y yo le dije, pues llévatelos. Pero ¿sabe cuál era la intención? La intención era de que se los llevara para que yo no pagara babysitter y me pudiera ir más bien a los bailes. Pero ¿sabe qué? Dios ya tenía un plan conmigo. Porque cuando se fueron mis hijos, yo empecé a darle a la vida loca aún más, hermano. Y gracias le doy a Dios porque nunca en todo ese tiempo tuve que prostituirme para nada. Siempre fue nada más la borrachera, fue nada más las drogas, el alcohol. Pero cuando mis hijos se van, yo empecé a sentir un vacío peor del que tenía. Sentía que se me había arrancado la vida y se me venían tantos recuerdos a la cabeza y decía, ¿por qué mi mamá nos abandonó si se siente tan feo no tener a tus hijos? Si sentía yo que miraba las fotos y yo me ponía a llorar y decía, ¿cómo me los voy a traer? Ninguno de mis 2 hijos tenía pasaporte porque el papá no me los había querido firmar. No había manera de que ellos volvieran a regresar aquí si mi hermana no quería venir. Mi hermana andaba ya perdida en el alcohol, también andaba perdida allá en las drogas, andaba haciendo su vida loca por allá. Y con mis hijos, y cada tiempo recibía una llamada, recoge a tus hijos porque tu hermana no está cuidándolos bien. Recoge a tus hijos porque vos estás arriba del techo y se te va a caer un niño. Y yo con aquella angustia y no me quería ir tampoco. Y llegan tiempos en que yo empecé, Dios mío, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y aquella angustia, aquel dolor. Y yo me recuerdo que en una ocasión yo trabajaba en el 7-Eleven y llegaba una persona que se congregaba aquí. Y él llegaba y me hablaba de Dios y me invitaba a la iglesia. Y yo siempre le decía, es que trabajo, no tengo tiempo. Es que ya es tarde, ya no alcanzo a ir. Pero me acuerdo un día que le dije, déjeme pues la dirección y voy a ver si me da tiempo mañana. Eso fue un sábado. Ese sábado yo me fui hasta Livermore a un baile. Y allá en el baile no hallaba ni siquiera qué tomar. Me sentía incómoda y ya estaba media tomada y me salí. Y agarré el carro y me empecé a ir y dije, hay unas curvas acá por el 580. Y le grité a Dios esto y le dije, si en realidad tú existes, cámbiame la vida porque no quiero más esta vida. Si en realidad, como dice ese Señor, que tú existes, cámbiame. Y me recordé de las palabras del Señor que me dijo, mañana hay culto a las 2. Y dije, mañana voy a ir a la iglesia. Y me acuerdo en ese momento que andaba buscando la dirección de la congregación y nunca la hallé. Pero me acordaba de las señas que Él me había dado porque era cerca de donde yo trabajaba. Y a otro día dije, bueno, me llevo la camisa y pues voy. Y me acuerdo, hermano, que entrando a la congregación, la que antes estaba en Milpitas, había un canto que decía, renuévame. Cuando ese canto lo empecé a escuchar, mi corazón se quebró porque eran las mismas palabras que yo le había dicho una noche anterior al Señor. Y le dije, si en realidad tú existes, cámbiame la vida, porque no quiero más esta vida. Y el Señor permitió que llegara a la congregación y empezara a escuchar ese canto. Y yo me acuerdo que yo empecé a llorar. Y miraba a la gente llorar y decía, ¿por qué todo el mundo llora aquí? Y volteaba a ver y yo me sentía rara, pero sentía la presencia de Dios. Yo no sabía que en ese momento eso era la presencia de Dios. Empecé a meterme a los grupos de oración, empecé a ir a los grupos de oración. Y te digo, hermano, que no había una manera de que mis hijos pudieran venir aquí porque yo no tenía dinero cómo traerlos. Tan solo de Apaxingán a Morelia tenía que pagar. De Morelia a Tijuana tenía que pagar. De Tijuana a La Pasada y tenía que pagar a Los Ángeles porque todo era por tierra. Yo no tenía $1 para traerlos porque era demasiado. Tenía que pagar no solamente los 2 de él, sino de alguien más que los trajera.
¿Y sabes cuál fue el primer milagro que yo vi de parte de Dios? Porque yo empecé a orar y le empecé a creer a Dios. Y yo le dije, Señor, si tú me traes a mis hijos, nunca más los voy a descuidar. Si tú me traes a mis hijos aquí, voy a hacerme cargo de ellos. Y ¿sabe qué, hermano? Un día en la noche recuerdo que me hablaron y me dijeron, hey, vamos al baile. Y yo me cambié, me arreglé y dije, bueno, pues vamos. Pero me senté frente al espejo y le dije al Señor, tú sabes que yo no quiero ir porque yo sé que ya no debo ir. Pero ya les dije que sí. No sé en qué momento me entró un sueño tan profundo que me quedé dormida. Y no fui. Me estuvieron llama y nunca contesté. No supe en qué momento hubieron llegado a la casa. Pero ¿sabes qué, hermano? Otro día me llamó mi hermana y me dijo, alístate porque vas a ir por tus hijos a Sacramento. ¿Cómo? Sí, y no vas a tener que pagar ni un solo dólar, porque ya estamos aquí en el aeropuerto. Hermano, un solo dólar yo no puse para que mis hijos llegaran a esta tierra. Ni un solo dólar. Y ese fue el primer milagro que yo vi en mi vida de parte de Dios. El primero de muchos que yo he visto. Empecé a meterme más a la oración, empecé a cambiar, empecé a mirar la vida de otra manera, empecé a entregarle al Señor mis heridas, empecé a decirle, cámbiame, mira Señor, quítame este odio que le tengo a mi mamá, quítame este odio que le tengo a mi papá, empieza a transformarme a mí primero por dentro. Hermano, yo te puedo decir que yo no podía hablar con mi papá, porque en mí había todas esas heridas de cuántas veces él había sido así conmigo. Con mi mamá no había ese respeto que debiese haber de una mamá a un hijo. Yo le decía loca, le decía un montón de cosas y no la tomaba en serio. Pero cuando yo vine a Cristo, yo entendí que a los papás se les respeta. Entendí que a los papás se les honra. Entendí que sea como sea, ellos son los padres que Dios usó para traerme a esta tierra. Porque la palabra del Señor empezó a moldearme y empezó a cambiarme, empezó a transformar mi interior. Cuando mis hijos vinieron aquí, yo empecé a venir a la iglesia, empecé a venir más. Y mi hermana andaba toda perdida. ¿Sabes qué empecé a hacer? Empecé a pelear por mi hermana. Señor, trabaja con mi hermana. Señor, cambia a mi hermana. Señor, cuida a mi hermana. Señor, ayuda a conocer a mi hermana. ¿Sabes qué, hermano? Te puedo decir que pasaron 2 meses cuando un día mi hermana me dijo, estoy en una iglesia cristiana y le acabo de entregar mi vida a Cristo. Uy, hermano, cuando eso mi hermana me dijo, yo empecé a ver a mi hermana cómo empezó a cambiar. Porque así como yo estaba herida, también mis hermanos estaban heridos. No, nada más era yo. Era una familia entera que se había destruido desde muy temprana edad de nosotros. Hermano, ¿por qué te cuento todo esto? Porque cuando tú tienes un encuentro genuino con Dios, si tú pudieras ver cómo yo hablaba, cómo yo me vestía, la manera de expresarme entre otras personas, para las personas que un día me conocieron, yo no soy ni la mitad de lo que yo era antes. Porque yo tuve un encuentro con Dios. Yo tuve un encuentro donde vino Cristo y empezó a sanar todo. Empezó a quitar el rencor, empezó a quitar el odio, empezó a quitar la amargura, pero sobre todo me dio ganas de vivir de nuevo, me dio ganas de volver a tener en mi corazón, ganas de volver a sentir felicidad. Él vino y llenó todos esos vacíos que yo tenía. Dice una escritura, con óleo de alegría me ha ceñido. Cuando yo tuve ese encuentro con Dios, yo no necesité que a mí nadie me dijera que el mundo se necesita dejar. Yo no necesité que nadie me viniera a decir te tienes que vestir así o tienes que conducirte así. ¿Sabes por qué?
porque yo le agradezco a Dios de donde Él me ha sacado. Y porque como Él me ha sacado de ahí, yo tengo que darle mi vida entera para servirle. Mi vida entera está comprometida a decirle: Dios, de aquí en adelante, a donde yo camine, voy a llevar tu nombre en alto. A donde yo camine, la gente va a glorificar tu nombre, porque yo voy a ser una cristiana que glorifique tu nombre a donde quiera que yo vaya. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque tuve un encuentro con Dios genuino, un encuentro donde le dije al Señor: te entrego toda esta basura de vida que tengo y dame la vida que es en Cristo, la vida que dice tu palabra, que es una vida en abundancia, la vida que dice que si tú caminas con Cristo tú eres más que vencedor, la vida donde dice que tú eres con Cristo, eres feliz, que con Cristo tú tienes todo. Un encuentro con Dios genuino te ayuda a perdonar a quien sea. Un encuentro con Dios genuino te ayuda a ver a tus padres con amor. Un encuentro con Dios genuino te ayuda a dejar el mundo y servirle a Dios como debes de servirle. ¿Sabes por qué mucho cristiano huele a mundo todavía? Porque su encuentro con Dios está ahí, estancado. No han tenido ese encuentro genuino con Dios, donde dicen: así como un día le serví al mundo con todo, yo te quiero servir con todo, Jesús. Con todo te voy a servir. No tenía más que como 3 meses de convertida cuando me gané un alma para Cristo. Un homeless que estaba tirado sin deseo de vivir, que una noche anterior le había dicho al Señor que si eso era todo para él, mejor le quitara la vida. Y el Señor me habló y me dijo: vas y oras por él. Y cuando yo oré por él, ese hombre le entregó su vida a Cristo y él está limpio hasta este día. Hermano, te quiero decir que cuando Dios te permite situaciones como las que yo pasé y que ahora lo entiendo, no es porque Dios dice su palabra: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Yo he recibido palabra del Señor que me ha dicho a mí: yo haré grandes cosas con tu vida. ¿Tú crees que yo estoy parada aquí nada más porque sí? Estoy parada aquí porque la gracia de Dios, porque yo he reconocido de dónde Dios me ha sacado, porque he renunciado al mundo, he renunciado a la música, he renunciado a ver cosas que no debo ver, he renunciado a juntarme con personas que no debo juntarme, he renunciado a dejar todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Sabes cuándo Dios empieza a usar a una persona? Cuando esa persona se compromete a dejar el mundo, a vivir como un mundano, sino a vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos, en una vida en santidad, en una vida que ame, en una vida que vea al sucio, al pobre, al rico, al alto, al bajo. A ese el Señor quiere usar. Aquel que no venga y mira porque tú eres limpio, entonces a ti sí te saludo, pero como tú eres sucio, a ti no. El Señor vino por justos, no, el Señor vino por pecadores, vino por aquellos que necesitaban salvación, vino por aquellos que necesitan el perdón. Por eso vino el Señor. Dice su palabra que Él nos rescató, dice su palabra, de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. ¿Sabes cómo yo caminaba con la cabeza agachada, queriéndome matar a cada rato? Pero cuando vino Cristo, ahora puedo ver que mi vida tiene un propósito. Ahora puedo ver que el Señor me ha traído aquí y me va a usar para traer almas a su reino. ¿Sabes cuál es mi pasión, hermano? Ver un alma, esa es mi pasión. Porque sé que el Señor, así como un día envió a esa persona a hablarme de Cristo, así me va a usar el Señor para irle a hablar a otra persona que esté en la misma condición que un día yo estuve, y decirle: ¿sabes qué? En Cristo hay esperanza, en Cristo hay poder, en Cristo hay sanidad, en Cristo te puedes salvar. Cristo no va a dejar que tú quedes ahí, porque el propósito del Señor es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cuando tú ves una alma del Señor, hermano, acuérdate de dónde Dios te ha sacado. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros ya no nos acordamos quiénes éramos antes, y cuando tú no te acuerdas de quién tú eres antes y nada más te ves como vienes ahorita, entonces se te olvida la misericordia hacia los demás. Se te olvida que tú has sido levantado para llevar la palabra del Señor a donde tú vayas, para ir y hablarle de Cristo al pecador, para ir y decirle a aquel que se quiere matar, a aquel que anda en drogas, a aquel que anda en alcohol, para decirle que hay un Cristo
Cristo de poder, que hay un Cristo de gloria, que hay un Cristo que restaura, que hay un Cristo que te puede cambiar, que hay un Cristo que le da esperanza a tu vida, que hay un Cristo que tiene un propósito y plan para tu vida. Oh, hermano, ¿sabes qué? A mí me arde el corazón por las almas, porque yo sé de dónde el Señor me ha sacado, porque cuando yo no tenía esperanza, cuando yo no tenía nada de ganas de vivir, el Señor me levantó, me rescató, me limpió, me perdonó y me trajo una vida en Cristo que es poderosa, hermano. Con 2 hijos, mamá soltera, el Señor me dio un esposo que me sacó con vestido blanco de aquí, hermano, cuando no hubo nadie que me tratara antes igual. El Señor quiere que tú sepas que los planes y los propósitos que Él tiene contigo no son que nada más estés aquí sentado oyendo cada domingo y cada viernes, sino que vayas y alcances al pecador, vayas y alcances a aquel que necesita perdón, aquel que necesita oír una palabra. El Señor quiere que la iglesia se levante y empiece a traer gente, empiece a traer a aquel perdido, empiece a llevar a un Cristo de poder a donde tú caminas. Cristo camina contigo, el Espíritu Santo está contigo, a donde tú caminas tú llevas el reino de Dios contigo y tú puedes hablarle a aquel que necesita de Cristo. Cuando yo empecé a venir a la iglesia, a mí me daba vergüenza traer este tatuaje, porque decía que iba a pensar la gente de mí, que yo traigo la muerte en el pie. Y una vez vine llorando con el pastor y le dije: pastor, a mí me da vergüenza. Y me dijo el pastor: si a ti te incomoda eso, quítatelo. Pero si no te incomoda, ahí déjatelo. Y yo me fui pensando y dije: ok. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo es Dios? Que otro día me encontré una mujer en un parque que le empecé a hablar de Cristo por el tatuaje. Y me dijo: pues yo también creo en la muerte. Y ahí le pude decir: eso es mentira. Porque aún la muerte está bajo los pies de Cristo. Mira, hermano, ahora te puedo decir que a mí no me da vergüenza traer este tatuaje, porque este tatuaje es mi testimonio. Yo no podía dormir en las noches. Hay una frase que dicen por ahí que el muerto se te sube o algo así en las noches, ¿no? Yo no había bendito día que no sintiera esa presión en la noche. Yo me estaba quedando loca. Yo llegué a ver encima de mí un bulto de fierro que no le vi la cara por traer y por creer en la muerte. Eran demonios alrededor de mí. Nunca me iba bien, al contrario, todo me iba mal. Yo tenía un lema que decía: si cae una avioneta allá en la esquina, de allá de la esquina me va a caer el ala a mí acá. Así decía, hermano, de tan mal que me iba. Cuando no chocaba, perdía el trabajo. Cuando no perdía el trabajo, algo me tenía que pasar, pero algo me tenía que pasar. Pero cuando yo vine a Cristo, te puedo decir, hermano, que hasta el día de hoy yo no he vuelto a sentir eso, porque Cristo a mí me hizo libre. Cristo a mí me libertó de cada demonio que me atormentaba. Y ahora puedo entender que mi vida tiene propósitos en Cristo. Yo nunca me imaginé que yo iba a predicar la palabra del Señor. Nunca me imaginé estar en una iglesia cristiana. ¿Qué Dios tiene para mí? No lo sé. Pero lo que Él tenga es mejor que lo que tuve antes. Porque nuestro futuro nunca va a ser mejor que tu pasado. En Cristo Jesús hay un antes y hay un después. Y lo que tú hiciste antes y todo lo que yo hice antes y todo lo que yo anduve antes, a mí no me avergüenza decírtelo. Yo fui borracha, fui drogadicta, pero dice su palabra que cuando Cristo viene y te limpia y te justifica en la sangre del Cordero, tú eres limpio, tú eres justificado y tú eres una nueva criatura en el Señor. Tú eres una nueva criatura. Pero a partir de ese caminar tienes que empezar a buscar del Señor, empezar a vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Cómo está tu encuentro con Dios? ¿Ya dejaste al mundo? ¿Dejaste las cosas del mundo?
¿O las tienes en pausa ahí? Porque hay mucha gente que dice, hoy sí, pero mañana no. Si tú quieres ver los propósitos y planes que Dios tiene para tu vida, se necesita renunciar al mundo. Se necesita renunciar a todo aquello que es de la carne. Y no porque nadie te diga. Porque hay personas que dicen, es que yo no puedo dejar las cosas del mundo, es un proceso. Claro, es un proceso, pero se necesita querer. Y se necesita renunciar. Dice su palabra que nadie es digno de Él. Quien nadie es discípulo de Él si no renuncia a todo lo que posee. ¿Tú crees que fue fácil decirle a mis amigas cuando me invitaban, no, vamos a ir a bailar, decirle que no? Cuando a mí me bailaban los pies solos. No fue fácil. No fue fácil dejar de oír toda esa música secular. No fue fácil dejar de ver tanta televisión y empezar a leer la Escritura. Pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú empiezas a caminar en poder y empiezas a ver los planes y los propósitos de Dios en tu vida y dónde Dios te va a usar. Cuando tú empiezas a orar, cuando tú le empiezas a decir, Señor, aquí está mi vida, úsame. Úsame. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Empieza a buscar más de Dios. Empieza a llenarte de su palabra. Dios no va a usar cristianos que no conocen la palabra para predicar. Dios no va a usar cristianos para predicar a otra gente, para personas que no lo buscan. ¿Sabes cómo Dios te revela quién está en necesidad? Cuando tú vas y empiezas a orar y el Señor te lleva. Cuando tú decides buscar más de Dios, llenarte de Dios, buscar de su palabra, buscar tú mismo y decir, Señor, lléname de ti. ¿Y sabes por qué a veces nosotros no lo hacemos? Porque dice su palabra que a quien mucho Dios le perdona, mucho ama. Yo te puedo decir que en mi corazón hay amor para Dios, porque sé que de donde Él me ha sacado, sé lo que Él ha hecho conmigo, sé lo que Él está haciendo conmigo. Te he dicho, yo no soy ni la mitad de lo que yo era antes. Si yo volteo hacia atrás y veo cómo yo me vestía, cómo yo hablaba y cómo yo actuaba. Pero cuando empecé a leer la Escritura, el Señor me dio sabiduría, aún de cómo hablarle a la gente, aún de cómo conducirme. Un encuentro con Dios genuino te va a traer transformación. El apóstol Pablo jamás volvió a perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro genuino con Dios. La luz le resplandeció y lo cubrió. Y Jesús le reveló que Él era quien estaba en esa luz. Cuando Dios te revela, cuando Jesús se revela a tu corazón, tú jamás vuelves a ser igual. Jamás vuelves a pensar igual. Jamás vuelves a vivir igual. Te puedo decir que yo perdoné a mis padres, que yo puedo hablar con libertad con mis padres, que yo les puedo decir te amo papá, te amo mamá. Que aún a mis hermanos yo les digo, respétenlos. Y que cualquier decisión que ellos hayan tomado, yo la entiendo el día de hoy. Porque ellos son una cosa y yo soy otra. Pero de aquí en adelante depende cómo yo le hablo a mis hijos, cómo yo instruyo a mis hijos, qué hago yo con mis hijos para que la vida de mis hijos no sea igual que la mía, para que la vida de mis hijos sea instruida en la palabra del Señor, que ellos sepan cómo manejar un hogar, que ellos sepan cómo dirigir, que ellos sepan hacer, pero sobre todo que ellos sepan amar a Dios. ¿Sabes cuál es mi oración? Mi oración es que aquella persona por la que Dios me permita ministrar tenga un encuentro con Jesús. Porque cuando la persona tiene un encuentro con Jesús verdaderamente, hay libertad, hermano. Sin más hacerte la larga, mi mamá estaba a punto de suicidarse un día, que ya no quería vivir, ella era alcohólica, había día tras día que tomaba, ya se ponía, nosotros decimos allá,
martilla o marra, o no sé cómo le digan ustedes, cuando ya se ponen a pelear, cuando están bien tomados. Y mi mamá ya le había encajado un cuchillo al esposo. Y ya había entrado ella en un tiempo donde yo le hablaba de la palabra y ella me decía, yo soy mala. Y yo no me siento arrepentirme, me decía. Mamá, usted se va a ir al infierno si usted no se arrepiente. Pues allá me va a ir bien. Ok, pero yo seguía orando. Y un día el Señor me llamó a un ayuno. Y a otro día mi mamá me habló y me dijo, mándame a un centro de rehabilitación porque me quiero ir. En ese centro de rehabilitación mi madre conoció a Cristo. Como a los 6 meses, ella se bautizó. Y si tú lo pudieras ver a esa señora con su gran dije acá de la muerte, vestida todo el tiempo de negro, que solo groserías y solo borracha andaba, y verla ahorita con su falda larga y verla con su Biblia, hermano, yo puedo ver ese Cristo de poder, de que no solamente he visto un milagro, sino que he sabido pelearle las almas al diablo. Y de aquí en adelante ese es el propósito, pelearle las almas al diablo. Es el propósito, llevar a Cristo en alto. Es el propósito, decir, glorifica al Padre cuando vean las obras. Glorifica al Padre cuando vean a una mujer que fue rescatada de lo más sucio y de lo más vil, pero que ahora es una nueva criatura en Cristo. Que lo que fue ya pasó, pero que ahora lo que sigue es mejor. Que el Señor tiene planes y propósitos aún más grandes con mi vida. Y estoy segura que con tu vida también. Porque el Señor no te trajo esa silla solo por traerte. El Señor quiere que tú traigas almas para Cristo. El llamado de cada uno de nosotros acá es traerle almas a Cristo. Cuando tú amas las almas, hermano, y lo que Dios te haya permitido a la vez vivir, tú puedes entender a aquel que está ahí tirado borracho, pero puedes entender a la mujer que está en depresión. Puedes entender a la mujer que está pasando violencia doméstica. Puedes entender a aquel que está perdido en las drogas. Gloria a Dios porque puedo entender a cada uno de ellos. Gloria a Dios porque puedo entender como al borracho y al drogadicto. Que mucha gente los discrimina y dicen no quieren nada con Dios. Ya déjalo, ya está más perdido. Pero aún ese que está ahí perdido, el Señor tiene el poder de levantarlo. Cuando hay alguien que le comparta a Cristo, cuando hay alguien que interceda por él y le diga, Señor, levántalo de ahí y que tenga un encuentro genuino con Jesucristo. Porque aún de ahí del polvo y de las cenizas, el Señor sabe levantar. El Señor sabe levantar a aquel que está ahí. Tú no sabes, hermano, cómo me apasionaría a mí, y es uno de los deseos de mi corazón, un día poder predicar en la cárcel de mujeres. Eso es mi pasión, pero no tengo papeles. No puedo entrar. Por ahorita. Por ahorita. Por eso digo, por ahorita. Solo Dios sabe, hermano, a dónde me va a llevar. Solo Dios sabe. Pero desde el día que yo recibí a Cristo hasta este día, te puedo decir, hermano, que mi vida está comprometida a servirle a Cristo. De lleno. Venga lo que venga, hermano. Venga lo que venga a tu vida, hermano. Acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Cuando tú te acuerdes de eso, tú vas a agarrar impulso y vas a decir, yo puedo. Yo estaba peor. Yo puedo. Yo me voy a levantar. En el nombre del Señor me levanto. Porque Él ha dicho que yo voy a hacer grandes cosas. Te animo a que intercedas por tu familia. Por aquel que no conoce de Cristo. Primero gánalos de tu casa. Primero gana a tus padres, a tus hermanos, a quien tengas alrededor. Gánalos para Cristo. A mí me trae gozo poderte decir que mi madre la peleamos para Cristo. Me trae gozo poderte decir que mi hermana ha recibido a Cristo y también mi otra hermana ha recibido a Cristo. Mi otro hermano, el más pequeño, se acaba de bautizar. Nada más me falta mi papá y me faltan mis otras 2 hermanas, que tengo medias hermanas. Pero para allá vamos, hermano. Para allá vamos. El Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros.
Así que le animo a que interceda por su familia y que usted busque más a Dios. Que renuncie a todo aquello que tiene que renunciar del mundo. Renuncie y aprenda a vivir para el Señor. Aprenda a llevarle todo lo que usted tiene al Señor. Aprenda a decirle al Señor, mira Señor, no tengo nada, pero haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí como tú quieras. El apóstol Pablo murió decapitado, pero a través de todo lo que él pudo escribir en esta escritura, tú y yo somos edificados día a día. Si tú puedes ver todo lo que ese hombre pasó y ver que él nunca más volvió a ser igual por ese encuentro que tuvo con Jesús, puedes analizar tu vida y yo analizar la mía y decir, me queda mucho por hacer, me queda mucho por cambiar, me queda mucho por dejar, pero nunca va a ser mejor tu pasado que tu futuro en Cristo. Nunca, hermano. Tú no sabes cómo yo le agradezco a Dios que yo pueda estar en esta su casa y poder bendecirlo. Cuando yo lo adoro, no lo adoro porque alguien me enseñó, lo adoro porque sé quién es Él. Y cuando tú sabes quién es Él, tu vida tiene que ser transformada. Tu vida tiene que ser transformada de una y otra manera y vivir de la otra manera que tú ya no tienes que vivir cuando tú eres cambiado por Cristo. ¿Por qué no te pones de pie, hermano? Probablemente tú has tenido